Dios. Él cambió nuestras vestiduras de lamento y nos puso nuevas vestiduras. Gracias, Señor. En este momento yo declaro en el nombre de Jesús que la atmósfera sigue estando, mi Dios, en orden, sujetada a ti, Padre Celestial, y que lo que se dirá en este momento, cada mente en este lugar captará, oh Santo Dios, esta palabra. Será una palabra depositada en cada uno de los que están en este lugar y va a germinar en el nombre de Jesús. Yo declaro que toda tristeza, toda depresión, toda angustia de espíritu, todo lo que ha venido a turbar las mentes en este lugar se devuelve a su origen en el nombre poderoso de Jesús. Que las mentes en este lugar quedan abiertas y receptivas a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar trayendo sanidad, trayendo restauración. Gracias, Señor, porque no tenemos que estar cabizbajos, llorando, lamentando, que en el gozo de Jehová está nuestra fortaleza. Y que cuál nivel más alto que el gozo para guerrear, mirarle la frente al enemigo y decirle: tú no puedes robarme mi gozo, tú no tienes potestad para robarme lo que ya Dios me dio hace más de 2000 años. Yo elijo hoy ser feliz, yo elijo hoy mi gozo, porque Jehová es mi gozo y Él es inconmovible, Él es invariable. Y en esta noche tomamos una decisión de vivir dentro de la gracia de Dios, ese regalo inmerecido. Señor, decidimos vivir desde ese lugar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Gloria a Dios. Hoy yo estoy gozosa de estar aquí en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque estaba sentada allí y como que, qué sé yo, hay veces como que se nos mete en una tristeza así de repente. Y los cristianos, especialmente yo, puedo ser un poco seria y nos ponemos como con una cara de limón. Y de repente el Espíritu Santo me empezó a ministrar y me dijo: no, mi reino es un reino de libertad. Mi reino es un reino de gozo. Es un reino de paz. Hay veces que tenemos que hablarnos a nuestro propio espíritu, así como hacía David, y decirle, darle una orden: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Sabía usted por qué David hacía eso? Porque nuestra carne se quiere enseñorear de nuestro espíritu muchas veces. Y si nos dejamos llevar por la carne, jamás, pero jamás vamos a vivir en la plenitud de este evangelio. Jamás vamos a vivir en el gozo dado por medio de Jesucristo. Muchas veces estamos esperando que el Señor haga las cosas por nosotros. Estamos esperando que las circunstancias cambien para que podamos sentir ese gozo y esa plenitud. Pero qué tal si Dios simplemente quiere que tomes un paso de fe y que empieces a declarar que su entorno cambia, que su casa cambia, que las cosas que están malas empiezan a cambiar. ¿Usted sabe que hay poder en su boca? ¿Usted sabía que la atmósfera no cambia simplemente porque adoras? La atmósfera debe de cambiar porque usted entró en esa atmósfera, porque somos portadores de un reino. Y así como decía Mateo, hablando de la oración del Padre: venga tu reino y hágase tu voluntad en esta tierra como se echa en los cielos. Ahora yo estoy convencida que la tierra que está hablando Dios o Jesús en ese momento es la tierra de nuestra alma. Ven y haz tu reino en esta alma mía, y donde quiera que yo vaya, que la atmósfera cambie por medio de mi presencia, que yo porte la gracia de este reino de tal manera que todos los que me encuentren, todos los que me vean, digan: algo hay en esa persona y yo quiero lo que está en ellos. Que no tengan que llegar a una casa de adoración, sino que seamos esa casa de adoración que el mundo necesita ver. Gloria a Dios. Sabes, mientras me preparaba esta mañana para el mensaje y estaba orando, yo solo a preparar mensajes y dejarlos guardados y a empezar a orar y ver cuál es el mensaje que el Señor quiere que yo dé. Y hay veces que elijo y el Señor me lo cambia por completo, 1 hora, 2 horas antes. Porque sabes, el Señor quiere obediencia más que sacrificios. Y cuando somos ese reino portable de su presencia, nos dirigimos por Él, entendemos cada lugar a donde vamos necesita algo diferente. Y mientras estaba preparándome, el Señor me cambió el mensaje y me dijo: la casa necesita escuchar de mi gracia.
El mensaje original era todo está bien. Y hablaba acerca de la tsunamita y que debemos de declarar que todo está bien. Pero el Señor me decía, no, es que ya hemos rebasado eso. Estamos metidos en un tiempo de gracia. Y mira qué chistoso que muchas veces en las cosas de Dios siempre ocurre el milagro o algo espiritual antes de que haya una reacción natural. Por ejemplo, si me explico, cuando Jesús estaba caminando en las multitudes y la mujer del flujo de la sangre tocó su manto, dice que virtud salió de él. Y luego Jesús reacciona y dice, alguien me tocó porque poder o virtud ha salido de mí. Entonces vemos que algo espiritual sucedió, un milagro sucedió y luego hubo una reacción en lo natural. Oh, me tocaron. Así mismo sucede en la vida de cada uno de nosotros con el Señor. Dios está haciendo cosas a diario en nuestras vidas, pero no estamos a veces lo suficientemente como consciente o tarda en lo natural poder percibir lo que ya Dios ha hecho. Ya este año es un año marcado por la gracia de Dios. Y yo no lo estoy diciendo como una declaración profética. Yo lo estoy diciendo porque este año literalmente es el año Shemitah, de acuerdo al calendario hebreo. Ahora, aquellos que conocen ese día que habla la Biblia en el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, cerca de que cada 7 años el pueblo de Israel labraba la tierra, cultivaba la tierra, y el Señor requería que en el año 7 todo el mundo dejara de cultivar la tierra, que la tierra tomara un reposo, un descanso en el 7º año, y que cualquier persona, no importando quién era, podía comer del fruto que salía, que era cosechado en ese año. Ese año también era conocido como el año en que todas las deudas eran borradas y todo el mundo empezaba de cero. Y yo sé que en los últimos 2 años pasados hemos estado cargando con una multitud de cosas, un peso, una tristeza, muchas preguntas, no sabemos qué hacer. El pueblo de Dios está turbado, pero déjame decirle que este año 7, este año es un año sabático. Este año es el año donde vamos a ver la gracia de Dios en dimensiones que jamás lo habíamos visto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que donde abunda la maldad, donde haya oscuridad, sobreabunda la gracia de Dios. Gloria a Dios. Eso lo dice la palabra de Dios, eso no lo dice Karina. Qué lindo saber que no importa cuáles son los planes del enemigo, Dios ya tiene sus propios planes con nosotros. El Señor tiene planes de bien, como dice Jeremías, para darnos esperanza y darnos un futuro, para no andar con la cabeza hacia abajo, lleno de heridas de la batalla. Ya hemos salido de la batalla. Escúchame bien, estamos en tiempos de cosecha. Y no permita que el enemigo bajo ninguna circunstancia le robe del gozo de esta temporada. Porque ¿sabes qué? El diablo no puede detener el propósito de Dios, pero el diablo sí puede detener tu deleite dentro del propósito de Dios. Él sí puede meterse en sus pensamientos y robarle del gozo de lo que Dios va a hacer. Ahora bien, Dios le ha dado a cada uno de nosotros elección propia de determinar qué es el camino que vamos a tomar. Vamos a permitir que el enemigo nos siga robando de nuestra heredad, del gozo, de la plenitud, de la abundancia, o vamos a vivir en esa gracia sobreabundante donde digamos: es por tu gracia, Jehová, que yo hoy puedo disfrutar de las bendiciones que vendrán en este año, y yo no permito bajo ninguna circunstancia que un diablo mentiroso me robe a mí del deleite de lo que ya tú me diste. Hay que tener una actitud determinada y decirle al enemigo: ya basta, porque yo sé que en este año, así como dice el libro de Efesios, veremos sobreabundantemente más de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que pudiéramos pensar. Así vamos a ver a Dios obrar en nuestra vida. Tal vez suena repetitivo o algo como ya algo básico de la fe, que siempre hablar de la gracia, de la gracia, de la gracia. Pero si nos detuviéramos a pensar lo que la gracia es de verdad, entenderíamos lo tan poderoso que es lo que Jesús hizo por nosotros al encarnarse,
Dice la palabra que en el libro de Juan capítulo 1 que Jesús era el verbo, o que el verbo se encarnó y ese verbo era Jesús. Ahora, ¿cuál nombre le pondríamos a ese verbo? Yo diría, la gracia se encarnó. La gracia se encarnó. Y qué lindo saber que en un mundo donde existe la ley de la reciprocidad, donde, ¿cuántos de ustedes le ha pasado eso? Que alguien les regala algo y se siente con esa necesidad de darle algo de vuelta, ¿verdad? Estamos programados así porque casi todos los sistemas del mundo, las religiones nos enseñan que si alguien nos da algo, debemos de devolverle lo que nos han dado o tratar de hacerlo. Y el Señor violó todos esos sistemas cuando Él vino a morir por nosotros y dijo: no tienen que hacer nada, solamente crean en mí. Es literalmente un regalo inmerecido. Es algo que jamás podríamos pagar. Y si tuviéramos la conciencia de lo que eso significa, de que no hay nada que podemos hacer, viviríamos en más plenitud, viviríamos en más libertad, caminaríamos con más autoridad espiritual, llegaríamos a los sitios y no tendríamos que hacer toda una lista de chequeo. Ayuné, oré, hice todas estas cosas para entender que ya fue provisto y que todo lo demás que hacemos es simplemente una forma de hacernos más sensibles a su presencia, pero que nada puede sustituir lo que ya Dios hizo por nosotros. Es un regalo. La gracia significa en griego charis, que es un regalo o una dádiva, algo que es dado. La gracia de Dios lo podemos resumir que es un regalo que no se puede ser comprado, porque el momento que es comprado deja de ser gracia y se convierte en una compra. Deja de ser algo que ya recibimos y es algo que nos quedamos endeudados frente. Le quiero hablar en esta noche de la historia de David porque me encanta. ¿Sabes? Un personaje en la Biblia que supo entender lo que era la gracia, pero no solamente entenderla, supo cómo dar lo que por gracia había recibido. Si estudiamos la vida de David, entendemos que no era calificado para la posición a la cual él llegó a ser. Cuando él llegó a ser rey, él no tenía ninguna de las cualidades de un rey. De hecho, nadie lo consideró, como hemos hablado en ocasiones, y lo que dice la Biblia, nadie lo consideró, lo miraron por encima. David hizo muchas malas cosas. Cualquiera diría que no era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero lo que lo hacía conforme al corazón de Dios era que David entendía que no era merecedor de haber sido elegido por Dios. David entendía lo que era extenderle misericordia a sus enemigos. ¿Por qué? Porque la Biblia relata que después de que David fue ungido como rey, pasaron muchos años antes de que él tomara el reinado. De hecho, fue ungido a los 16 años y no fue hasta los 30 años que tomó el reinado. Y durante esos años pasó todo tipo de procesos que él pudo haberse ido en contra de sus enemigos. Pudo haber levantado la mano contra el ungido, porque dice la palabra que Dios lo puso en la casa del rey Saúl para que a través de su adoración lo ministrara. Porque había momentos donde Saúl quedaba atormentado por demonios por su desobediencia. Y en esos momentos llegaba David y empezaba a adorar a Dios, y a través de su adoración Saúl sentía un alivio y podía descansar. Pero aún así Saúl lo perseguía, le tiraba lanzas, buscaba ejércitos para matarlo. Y dice la palabra de Dios que en ningún momento David pudo o se le ocurrió levantar su mano contra el ungido de Jehová. Y que cuando llegó el momento que Saúl murió, dice la palabra de Dios que el hombre que vino a donde David le dijo a él que lo había matado, David, literalmente dice la palabra que él fue quebrantado porque habían matado al ungido de Jehová. O sea, eso como que vio el entendimiento humano. O sea, un hombre que pasó años tratando de matarlo, alguien que quería literalmente eliminarlo de la tierra. Dice la palabra de Dios que David nunca, cuando las espadas fueron lanzadas, devolvió una espada. Y yo estoy convencido que Dios estaba trabajando en David el Saúl que había en él. Porque sabe, muchas veces el Señor nos va a colocar debajo de alguien para trabajar en nosotros las cosas que tal vez haya en ese líder o en esa persona que Dios no quiere que tengamos cuando tomamos esa posición.
Y nuestra naturaleza es ponernos a la defensiva, querer pagar, como decía la ley, un ojo por un ojo, un diente por un diente, devolverle lo que no han hecho. Pero dice la palabra de Dios que hay algo que viola eso, y es la gracia que trasciende lo que me han hecho. La gracia va más allá de lo que tú mereces. Usted sabía que cuando usted le deja de hacer algo a alguien que le hace un daño, eso se llama misericordia. Pero Jesús no vino a dar misericordia, Él vino a dar gracia. La gracia es más grande que la misericordia. La misericordia te dice a ti: hiciste eso, pero no te voy a pagar con lo que me hiciste. Pero la gracia dice: me hiciste eso, pero te voy a dar más, te voy a dar algo que no mereces. Es algo completamente contrario al sistema de este mundo. De hecho, me encanta cómo el doctor David Jeremiah lo explica. Dice aquí: la misericordia es la que detuvo el cuchillo en la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. La gracia provee un sacrificio en su lugar. Escúchame bien, esto está poderosísimo. Dice aquí que la misericordia es lo que detuvo el cuchillo en la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Pero la gracia provee un sacrificio en su lugar. La gracia siempre da algo. Por eso Jesús, dice la palabra que Dios dio a Jesús, nos lo dio por gracia. Nosotros no lo merecíamos. Era algo que Él puso, que no había. Y aquí dice que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad?, que matara a su hijo. Y si somos sinceros, somos merecedores de la muerte, ¿verdad? Y si Dios le pedía la vida de su hijo, lo podía hacer y no estaría mal. Aún estaría dentro de su justicia, porque somos pecadores y fuimos en contra de Dios. Pero dice la palabra que Él detuvo su mano, la misericordia lo detuvo, y la gracia vino y sustituyó lo que a Él le merecía con un cordero. Pero más que eso, dice: la misericordia es la que recibe al hijo pródigo. La gracia es la que lo viste con vestiduras nuevas y hace una fiesta para recibirlo. O sea, cuando usted llegó al reino de Jehová, Él no simplemente le dijo: ya vengan, ok, está bien, yo morí para que puedan llegar al cielo. Y ahí es donde muchos estamos viviendo desde ese lugar, desde el lugar del primer paso. Señor, te acepto como mi Salvador y yo voy para el cielo, gloria a Dios. Y por eso es que estamos en tristeza, y por eso es que estamos en derrota, porque no hemos entendido que Él no solamente vino para quitarnos las vestiduras viejas, Él vino para ponernos nuevas vestiduras. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y así como predicaba el pastor en el retiro y decía: Él vino para que hubieran ríos de agua viva, como él dice el libro de Juan, que fluyeran de adentro de nosotros. Ríos que vengan a transformar el mundo donde vivimos. Estamos esperando que el mundo cambie. Estamos esperando que se levanten líderes. Y Dios está esperando que una iglesia vestida por su gracia empiece a tomar las calles y empiece como ríos a sanar los enfermos, empiece a restaurar los quebrantados, empiece a vivir lo que ya por gracia se le ha sido dado. Es un privilegio pararse aquí arriba, pero déjame decirle, simplemente es un paso hacia arriba. Y sigo siendo la misma que usted. Usted y yo no hay diferencia. La única diferencia es lo que usted pone en su mente acerca de usted mismo. Porque de acuerdo a lo que yo estoy leyendo acá, no hay nada que hizo el hijo pródigo, no hay nada que hizo Abraham. Todo lo proveyó Dios. Todo lo proveyó Dios. Él proveyó el cordero. Él fue el que lo vistió al hijo pródigo. Y dice: la misericordia es lo que oye la súplica del ladrón en la cruz, pero la gracia le promete que lo verá en el paraíso ese mismo día. Gloria a Dios. Va más allá de lo que podemos imaginar. El Señor no hizo mitad de un trabajo, Él lo completó la obra. De hecho, dice la palabra que cuando Él estaba en esa cruz, sus últimas palabras eran: consumido es, completamente ya fue hecho.
Y la traducción, yo he escuchado a algunos teólogos decir que eso se puede traducir al shalom de Dios, todo completo, nada quebrado. Cuando Él murió en esa cruz y dijo está completo, Él dijo yo morí para el shalom, para que tú estés completo, para que estés en paz, para que no sigas preocupado. Devuélveme lo que eso con lo que cargas diariamente. ¿Sabía usted que cada vez que se reviste de condenación, cada vez que se reviste de todas esas cosas que no lo permiten avanzar, le están diciendo a Jesús, su obra en la cruz no fue suficientemente poderosa para mí? No, debo de hacer un poco más, debo de golpearme, hacer un poco de penitencia, a ver si puedo lograr completar lo que tú hiciste en la cruz. No, la palabra dice, fue completado. Hemos entrado en el shalom, en la paz de Dios. Hemos entrado en ese lugar de plenitud. Ya estamos ahí. Pero al enemigo le encanta. El enemigo constantemente nos hace la guerra en el terreno que él más le gusta, es el terreno de la mente, porque sabe que él no puede hacer nada en esta tierra si no lo hace primero por aquellos quien Dios le dio la autoridad sobre esta tierra. Y diariamente nosotros le devolvemos nuestra autoridad sobre esta tierra al diablo por nuestras actitudes, por nuestras maneras de hablar, por la manera en cómo nos conducimos. Pensamos que andar cabizbajo, triste, afanados, estamos simplemente en un proceso espiritual. Pero ¿sabía usted que eso da una mala representación del reino de Jehová? Porque la última vez que yo leí la Biblia dice por nada estar afanoso. No era una sugerencia, era un orden de parte de Dios, era un mandato de Dios. Así que andar en el afán es un pecado del cual debemos arrepentirnos. Debemos de entender todo lo que necesitamos entender de la gracia. Tiene que ver con la manera en que pensamos. Debemos de decirle al Señor, abre los ojos de mi entendimiento, como decía Pablo. Ilumínalos, porque creo que están entenebrecidos por este mundo y sus sistemas. Creo que no he entendido. Creo que estoy operando por la reciprocidad, por lo que me ha enseñado este mundo. Pero tu palabra, de acuerdo a lo que estoy leyendo, me dice a mí que no tengo que hacer, que simplemente tengo que recibir. Así que ¿qué tal si cuando nos levantamos en la mañana, en vez de traerle una lista al Señor de todas nuestras necesidades, abrimos nuestras manos delante de Dios? Mira, un ejercicio que a mí me gusta hacer. Y hay veces que yo, cuando estoy en mi intimidad, pongo mis manos así. Y es como un acto de decir, Señor, yo te entrego estas cosas. Lo que sea que yo estoy atravesando en ese momento, Señor, yo te entrego mi tristeza, mi angustia, mi ansiedad, mi preocupación. Y literalmente me imagino como que lo estoy dejando ahí. Señor, lo dejo ahí, pero no me quedo ahí. Cambio la mano, la pongo hacia arriba y le digo, Señor, ahora yo recibo. ¿Qué es lo que yo necesito en ese momento? Si tengo tristeza, Señor, yo recibo tu gozo, yo recibo tu paz, yo recibo tu bendición. Y yo empiezo a recibir la heredad que yo tengo en el cielo. Es así de fácil, es la gracia. Señor, te doy lo que ya no quiero y recibo lo que ya tú me has dado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es así de fácil. Pero viene el enemigo, hermanos, una guerra en la mente, y empezamos a hacer estructuras mentales y ideas, y empezamos a pensar que si le agrego esto y muevo aquello, yo puedo llegar a ser esa persona. Y el Señor simplemente dice, no, la única actitud que necesito es la actitud de decirme a mí, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, haz conmigo conforme a tu voluntad. Es lo único que el Señor quiere para que podamos vivir en esa plenitud, como Jesús hizo en el Getsemaní, cuando Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Si nosotros asumimos esa posición en este reino, vamos a empezar a ver la gloria de Dios descender sobre nosotros, porque el amén, el sí y el amén del reino de los cielos se activa al favor de aquel que dice, hágase tu voluntad. Muchas veces las personas están decretando y declarando y no saben ni siquiera lo que están diciendo, porque no se están sustentando por la palabra. El sí y el amén de Dios no es para todas las cosas. El sí y el amén de Dios es un alineamiento que ocurre entre el cielo y la tierra. Hay un alineamiento donde yo digo amén en la tierra, que se haga tu voluntad, que sea así, y el cielo dice sí. El cielo dice sí a mí, amén. Cuando yo estoy caminando
bajo la obediencia del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando ya yo estoy viviendo una vida de sumisión bajo la gracia de Dios, entonces yo empiezo a orar las oraciones que le agradan a mi Padre. Y cuando yo culmino esa oración con un amén, el cielo dice sí. El cielo dice sí. O sea, es importante entender esto porque muchas veces no estamos recibiendo de parte de Dios y vivimos una vida constantemente esperando, pero no estamos alineándonos con la palabra de Dios que lleva a esa manifestación de lo que estamos esperando. Ya todo ha sido provisto. Es importante entender que es ilógico, la gracia no es algo que podemos entender. De hecho, la palabra nos dice que cuando David llegó a ser rey y tomó el reinado, él empezó a pensar: ¿a quién yo le puedo extender esta gracia? ¿A quién yo le puedo llevar esto que Dios me ha dado? De hecho, Dios entra a un diálogo con David y empieza a decirle: te voy a bendecir, voy a hacer un pacto contigo. Y dice aquí la palabra de Dios en Primera de Crónicas 17 dice: entonces entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, Dios, ¿te ha parecido poco? Pues has hablado del provenir de la casa de tu siervo. Porque si leemos los textos anteriores, Dios le había dicho a David todo lo que él había hecho con él, que lo sacó de detrás del redil, que lo limpió, que le puso nuevas vestiduras, que lo puso en un reinado. Después le dice a él: tú no me vas a levantar casa, tu hijo me va a levantar casa y tu descendencia será bendita y voy a hacer todo tipo de cosas a través de ti. Y David en este pacto queda impactado por el hecho de que hay un Dios tan grande que se pueda compadecer de nuestra humanidad, extender su mano, pero no solamente sacarlo del anonimato, sino que le pone vestiduras del rey y lo coloca en lugares de altura y bendice no solamente él, sino sus generaciones. Y aquí vemos que David dice: Dios, ¿te ha parecido poco? Pues has hablado del porvenir de la casa de tu siervo y me has mirado como un hombre excelente, Jehová Dios. ¿Qué más puedo decir, David, del honor que has dado a tu siervo? Si tú conoces a tu siervo, Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta gran obra, haciendo notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay nadie semejante a ti, porque la gracia debe de producir una alabanza. Y escucha lo que dice David. Aquí dice: Jehová, no hay nadie semejante a ti, ni hay Dios fuera de ti, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, al cual su Dios fue a rescatar, a fin de engrandecer su nombre por medio de prodigios y maravillas, arrojando a las naciones de delante de tu pueblo, al que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Gloria a Dios. Eso fue un pacto que Dios selló con David y sus generaciones. Y David decide que él no puede quedarse en este lugar. Dice, para resumirlo ya porque el tiempo avanza, que David fue buscando a alguien a quien bendecir. Y no dice que él fue y buscó el mejor de la ciudad. No dice que él fue a buscar a alguien que tal vez había hecho algo para llevarlo al reinado. No, dice que él fue a buscar a alguien del linaje de Saúl, de la descendencia de Jonatán. Y el único que quedaba era uno llamado Mefiboset. Y si conocen la historia saben que él era un cojo, que había perdido toda su heredad. Su familia había perdido todas las tierras que tenían una vez. Y David, por medio de un enviado, lo manda y le dice: busquen a ver si hay alguien que yo pueda bendecir de la casa de Jonatán, de la descendencia de Saúl. Y hallan a este tal Mefiboset, que no parecía gran cosa, ¿verdad? Un hombre completamente cojo, dejado, abandonado, vamos a decir. Y dice que lo traen a la casa del rey. Y tal vez, ¿sabes? Lo merecido era que David le dijera sus palabras, le dijera algo, lo maldijera, le dijera: mira, tu abuelo me hizo todo tipo de cosas, sí, tu papá era diferente, pero
Pero dice que en ese momento Él le extendió misericordia. Y en ese momento Él lo revistió, lo sentó a la mesa del rey para comer de la comida del rey. Y no solamente eso, le devolvió todo lo que le pertenecía a su familia. Y si usted está entendiendo lo que quiere decir esta historia, y la historia de David habiendo sido tomado de detrás del redil y revestido de nuevas ropas, entenderíamos que está hablando de la iglesia, de cómo Jesús nos tomó del anonimato, del lugar donde nadie nos veía, nos revistió con nuevas ropas, nos limpió, nos purificó y nos colocó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos devolvió una heredad que no nos correspondía, porque dice la palabra de Dios que habíamos pecado, habíamos estado en transgresiones y muertos en delitos y no merecíamos esas cosas. Sin embargo, Él nos sentó a la mesa del rey, nos vistió con nuevas vestiduras y nos dio una heredad eterna, una heredad que no merecíamos. Esa es la gracia de Dios. No tiene sentido, viola los sentidos humanos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros siempre estamos buscando un porqué a las cosas. Dios no anda buscando un porqué para bendecirte. Él es bueno, y porque Él es bueno, Él le agrada extenderle lo que no merece. Empiezan a entender que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Y cuando empecemos a entender que tiene que ver con Él, vamos a ser mejores en recibir lo que es la gracia. Porque una cosa es aceptar al Señor como nuestro Salvador y otra cosa es recibir su gracia. ¿Sabía usted que usted puede aceptar al Señor y no haber recibido su gracia? Estar viviendo en condenación y en tristeza, estar viviendo en todo tipo de cosas que no le agradan al Señor. Pero el Señor dice: en esta noche ya no más, no tienes que quedarte en ese lugar. Quiero que empieces a vivir dentro de la abundancia de mi gracia. Así que yo le pido que se pongan de pies y que el grupo de adoración vaya pasando. Y en esta noche yo quiero hacer una invitación a todo aquel que no conoce del Señor, para recibir esta gracia de la cual le hablo, de ser revestidos con una nueva vestidura. Ya no más tienes que ser lo que una vez fuiste. Hay una nueva oportunidad en Jesucristo de poder vivir una vida alegre, una vida abundante. Vas a pasar por tribulaciones, pero no temas, ya Él ha vencido el mundo. Eso quiere decir que nuestro corazón está cubierto, está escondido en Jehová. Así que si usted no ha conocido al Jesús del cual yo le estoy hablando, yo quiero que pase aquí adelante. Quiero orar por usted, para que pueda recibir esta gracia, para que pueda vivir una vida de plenitud, para que pueda dejar atrás esas cosas que le marcaron y puedan empezar a vivir desde el lugar del deleite. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, mi Dios. Tu fuerte brazo, Señor, su gracia me subió. Por tu gracia, Señor,
por tu gracia incomparable. Alguien que quiera entregar su vida al Señor puede pasar. Vamos a estar orando por usted. Tu fuerte brazo, Señor, me alcanzó. Tu gracia me salvó. Fue por tu gracia incomparable. Tu gracia insuperable. Tu fuerte brazo, Señor, me alcanzó. Tu gracia me na 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 na. Sé que mi fuerza como humano no me basta para vivir en este mundo sin caer. Lo reconozco, Es muy fuerte el enemigo. que necesito tu poder para vencer. Señor, Señor, no quiero que te alejes de mi lado, pues solo tú pudiste darme libertad. Cuando viví lejos de ti, yo fui un esclavo. Mi alma te ofendía cada día sin quererlo. Mi Señor, no fue mi fuerza, mi Señor, quien me libró de esas cadenas. Con mi esfuerzo no bastó para aliviar todas mis penas. Gloria a Fue Dios. por tu gracia Aleluya. incomparable. Es por su gracia. Tu Todo aquel que gracia está, aleluya. insuperable. Gloria a Dios. Todo aquel que está luchando con la condenación, el Espíritu Santo me ministra que aquí hay personas que se levantan todos los días en un pensamiento constante, 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 atormentándolo de algo que sucedió en su niñez, que recientemente como que lo empezó a visitar en su vida. Pasa aquí adelante porque el Señor quiere que seas libre de eso, porque Él murió para que seas libre en el nombre de Jesús de toda condenación, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revencido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, que es Jesús el que visto reflejado en mí, tan solo fue su cruz, y es por su gracia, su perdón, que podemos ser llamados instrumentos del Señor. Es por tu gracia y su perdón, mi justicia queda lejos de su perfección.
es que la verdad, donde no hay apariencia, donde he descubierto que de mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí en su gracia lo que cuenta, tu poder lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que he visto reflejado en mí, tan solo fue así. Y es por tu gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos del Señor. Y es por su gracia y su perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús, aleluya. El llamado sigue abierto para cualquier persona que quiera entregar su vida al Señor, que quiera reconciliarse con el Señor. Las personas están pasando a entregarle su vida a Cristo. Tú, amigo, amiga que nos visita, que estás aquí, que quieras entregar tu vida al Señor, puedes pasar. Vamos a estar orando por ti, por tu reconciliación con el Padre. No Aleluya. me quiero ir de tus brazos yo, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. En el altar te conocí, en el
Reciben esa gracia como un abrazo de los brazos de papá. Que si aquí hay alguien que no haya recibido alguna vez un abrazo de su padre, que en este momento reciben un caluroso abrazo de restauración de parte del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo declaro que la gracia de Dios restaura cada área de su vida que está rota, en su vida personal, su vida familiar. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Tu luz rompe